Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal. Esperamos tus comentarios. No lo mires, no escuches su silbido. Si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Facundo había escuchado esa advertencia desde que era niño. Los viejos del pueblo, con sus rostros arrugados y voces temblorosas, nunca dejaban de contar historias sobre el Silbón. Decían que el hombre nunca debía mirar, ni escuchar, ni acercarse a la sombra que caminaba por la noche. Pero como muchos jóvenes de su edad, Facundo creía que esas historias no eran más que mitos, cosas que los viejos inventaban para asustar a los niños. Y sin embargo, esa noche, a medida que avanzaba por el sendero que cruzaba su finca, un sonido llegó hasta sus oídos, un silbido lejano que lo hizo detenerse en seco. La luna llena iluminaba el campo, bañando todo con una luz fría y plateada. La oscuridad, sin embargo, parecía aún más profunda allí, en el borde del bosque que se extendía más allá de su propiedad. Facundo había trabajado todo el día y sentía el peso de la fatiga en sus hombros, pero ese sonido lo había sacado de su concentración. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas, pero algo en el aire estaba distinto esa noche, algo que no podía identificar, algo que lo hacía sentirse inquieto, en peligro. El silbido llegó de nuevo, esta vez más cerca. La melodía, aunque suave, era imposible de ignorar. Un sonido bajo, una nota prolongada que parecía mezclarse con el viento, pero que tenía una cadencia extraña, como si algo o alguien lo estuviera tocando intencionadamente. Un estremecimiento recorrió la espalda de Facundo y, sin pensarlo, miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida. El campo estaba desierto, nadie en kilómetros a la redonda. La granja estaba solitaria y el pueblo más cercano quedaba a una distancia considerable. ¿Quién podría estar aquí a estas horas? Pensó que tal vez algún animal, algún búho o un zorro pudiera haber causado el sonido, pero cuando giró la vista hacia el borde del bosque, vio algo que lo hizo estremecerse. Una sombra se movía entre los árboles, apenas visible, pero suficiente para que el miedo se instalara en su pecho. El silbido volvió a resonar, esta vez con mayor claridad, y el viento lo trajo directamente hacia él. Era tan bajo que apenas se podía oír, pero el sonido vibraba en el aire, como si llegara de un lugar lejano, más allá de los límites del mundo conocido. Facundo dio un paso atrás, sin querer, pero algo lo obligó a quedarse allí. El silbido era extraño. No era un canto común de algún animal nocturno. Había algo en él, algo que lo hacía sentir observado. La figura entre los árboles se movió otra vez, y esta vez su corazón dio un salto en su pecho. No era un animal, ni siquiera una persona. La sombra era alargada, como una figura que se estiraba y se contraía con el viento, pero no tenía forma definida, solo una presencia sombría que parecía desvanecerse y reaparecer a voluntad. Facundo respiró con dificultad. Tenía que irse, regresar a la casa, cerrar las puertas y encerrarse, pero sus pies no se movían. No podía quitar los ojos de esa sombra que se deslizaba como una serpiente, arrastrándose a través de la oscuridad. No había sonido más allá del silbido, ni siquiera el viento. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, el silbido cesó. El silencio se apoderó del campo, y por un momento, Facundo creyó que todo había sido una alucinación. Pero entonces lo vio. La figura que se había movido entre los árboles ahora estaba mucho más cerca, tan cerca que pudo verla con claridad. Era alta, demasiado alta para ser humana, y delgada, extremadamente delgada,
con los brazos largos y torcidos. Su cabeza estaba agachada, como si estuviera buscando algo en el suelo, pero lo más aterrador de todo era su rostro. No podía verlo completamente, pero los ojos, brillando con una luz amarillenta, parecían estar clavados en él, observándolo fijamente. El miedo paralizó a Facundo. No podía moverse, no podía gritar. La figura levantó lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los de Facundo, el silbido regresó. No era un simple sonido ya. El silbido comenzó a llenar todo su ser, a retumbar en su mente, como si estuviera dentro de su cabeza. La figura no se movió, simplemente lo miraba, con esos ojos luminosos que brillaban en la oscuridad, como dos faros que lo atrapaban, lo sometían. Facundo intentó gritar, pero sus labios no se movían. El aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado. Cada vez que trataba de respirar, sentía que la atmósfera lo aplastaba. Finalmente, la figura levantó la mano, señalando algo en la dirección de la casa de Facundo. No entendió el gesto, pero no necesitaba entenderlo. La sensación de amenaza era tan fuerte, tan abrumadora, que sabía lo que significaba. El silbón estaba cerca. De repente, la figura comenzó a desvanecerse en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El silbido se apagó y el viento volvió a soplar, llevando consigo las hojas secas. Facundo, temblando de miedo, no pudo moverse. Sus piernas no respondían. Había visto algo que no debía haber visto. La sombra desapareció por completo, pero el miedo permaneció en su cuerpo, en su mente, como una marca indeleble que no desaparecería jamás. Cuando finalmente logró mover las piernas, corrió hacia la casa sin mirar atrás, pero el sonido del silbido seguía en su cabeza, como un eco que lo acompañaría hasta el final de sus días. Facundo no durmió esa noche. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía atrapada en los recuerdos de lo que había visto. El miedo lo mantenía despierto, sentado en su cama, los ojos fijos en la puerta de su habitación, como si en cualquier momento esa sombra pudiera entrar. El silbido, aunque lejano, aún resonaba en su cabeza. ¿Era real lo que había vivido? No podía estar seguro. El cansancio lo confundía y su mente jugaba con él, pero algo le decía que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, la finca parecía tan tranquila como siempre. El sol iluminaba la tierra con su luz cálida, y el viento traía consigo el aroma familiar de la hierba fresca. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. Facundo caminó por el sendero, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonó ni un solo momento. Miraba a su alrededor, buscando alguna señal de que la sombra estuviera cerca, pero no encontraba nada. Solo el campo, la casa y el horizonte vacío. Sin embargo, cuando el sol comenzó a descender, la inquietud volvió a invadirlo. No podía dejar de pensar en el silbido, ni en esos ojos amarillos que lo habían mirado. Recordó las advertencias de los viejos del pueblo. No lo mires, no escuches su silbido. Pero ¿qué había pasado si ya lo había hecho? ¿Qué pasaría ahora? La figura, esa sombra interminable que se deslizaba entre los árboles, no podía ser una coincidencia. El silbón. Sabía que el silbón siempre regresaba, pero lo que no sabía era cómo podía librarse de él, o si siquiera podría hacerlo. Esa noche decidió no salir. Cerró todas las puertas, bajó las persianas de las ventanas y apagó todas las luces. La casa estaba a oscuras, pero no encontraba consuelo en la oscuridad. Cada crujido de las maderas, cada susurro del viento lo hacía saltar de su lugar, temeroso de lo que pudiera estar acechando fuera de las paredes de su hogar. El reloj marcaba la medianoche cuando lo escuchó de nuevo, el silbido, bajo y persistente. Al principio pensó que era el viento, pero no,
Era el mismo silbido. Ahora lo escuchaba desde afuera, como si algo lo estuviera llamando. Su corazón comenzó a latir más rápido. No quería mirar, pero lo hizo. Se acercó lentamente a la ventana, la mano temblando mientras levantaba la cortina. A través del cristal, vio la figura nuevamente. Estaba allí, entre los árboles, apenas visible bajo la luz de la luna. El Silbón. Su figura alta y delgada se deslizaba sin prisa, pero con un propósito, como si estuviera esperando que Facundo lo mirara, esperando que algo sucediera. El silbido se intensificó, como si el viento mismo estuviera cantando esa melodía maldita. La figura dio un paso hacia él, y en ese momento algo en su interior le dijo que ya no podía escapar. No podía seguir ignorando lo que había visto. El Silbón estaba allí, esperando a que cometiera el error de mirar más de lo que ya había visto. Pero Facundo no podía apartar la vista de esa sombra. La fascinación lo consumía, la curiosidad lo atrapaba. Aunque su cuerpo temblaba, su mente lo empujaba a seguir observando, a desafiar lo que sabía que era peligroso. A medida que la figura se acercaba, una sensación de frío recorrió su cuerpo. El aire se volvió más denso, como si todo se estuviera volviendo pesado. El silbido comenzó a resonar en su cabeza, más fuerte, más nítido, como si viniera de dentro de su propia mente. No podía escapar del sonido. No podía dejar de pensar en esos ojos amarillos que lo miraban, esos ojos que no eran humanos. La figura comenzó a alzar la mano, apuntando hacia la casa de Facundo. No comprendió el gesto. No entendía por qué lo hacía, pero algo dentro de él sabía que el silencio que se apoderó del campo significaba algo muy malo. Sabía que no debía estar allí, que debía esconderse, huir, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. De repente, la figura comenzó a moverse con rapidez, desplazándose hacia la casa con una agilidad que no parecía humana. Facundo dio un paso atrás, tratando de cerrar la cortina, pero era demasiado tarde. Un golpe sordo, como si algo hubiera golpeado la pared exterior de la casa, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. El silbido se hizo aún más fuerte, más cercano. Pero la figura ya no estaba en los árboles. Ahora estaba frente a su casa, y con ella, algo peor que la sombra, el silencio absoluto. No había viento, no había ruido, solo el eco de su respiración, sus latidos frenéticos en su pecho. No podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado. La mañana siguiente llegó como una tormenta inesperada, pero Facundo no encontró paz. Los rayos del sol atravesaban las ventanas de su casa, iluminando cada rincón, pero su mente estaba oscura, nublada por el terror que había vivido la noche anterior. Había visto a El Silbón de nuevo, y esta vez no lo había dejado escapar. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos, brillando en la oscuridad. No podía quedarse más tiempo encerrado. Esa noche, después de un día largo y agotador, Facundo se obligó a salir. No podía seguir temiendo las sombras que lo acechaban. La idea de esconderse más tiempo en su casa solo aumentaba su desesperación. Decidió enfrentarse a lo que lo perseguía. Al menos, lo intentaría. Cuando pisó el campo, el aire estaba diferente. No era el viento lo que lo inquietaba, sino una sensación de vacío, de desolación. El silencio estaba allí, más pesado que nunca, como una amenaza que lo acechaba. Pero Facundo no dio marcha atrás. Sus pasos eran firmes. La sombra que lo había acechado por tanto tiempo tenía que ser enfrentada. Al menos esa noche, él decidiría su destino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Cuando la última luz del día desapareció, el sonido llegó de nuevo, el silbido.
un susurro bajo, persistente, flotando en el aire. Era el mismo silbido que lo había atormentado, el sonido que lo perseguía cada vez que intentaba descansar, el eco que resonaba en su mente. Pero ahora, en lugar de paralizarse por el miedo, Facundo se quedó quieto, esperando, escuchando. El silbido se intensificó. Ahora lo sentía cerca, lo percibía a través de la piel, como si el sonido estuviera entrando en su pecho, llegando hasta el corazón. La presión en su cabeza aumentó, pero no retrocedió. Dio un paso al frente. Iba a enfrentarlo. Miró a su alrededor. La sombra apareció de nuevo. Era alta y delgada, con los ojos amarillos brillando intensamente en la oscuridad. Como siempre, la figura se desplazaba con una lentitud insoportable, acercándose a él con esa calma de quien sabe que siempre tendrá tiempo. Su mano alzó lentamente, apuntando hacia él, y el silbido se hizo más fuerte, más grave. Facundo no podía apartar la vista. Los recuerdos de lo que había vivido hasta entonces volvían a su mente. El terror, el aislamiento, la sensación de estar atrapado. Pero ahora algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Sabía lo que tenía que hacer. No me vas a atrapar. Las palabras salieron de su boca sin pensarlo, pero lo hizo con una fuerza renovada. Sabía que si no enfrentaba al Silbón, si no se levantaba ahora, viviría toda su vida con ese miedo. Y no estaba dispuesto a que eso sucediera. La figura se detuvo por un momento, como si esperara una reacción, como si disfrutara del terror de Facundo. Pero él no cedió. Dio otro paso hacia la sombra, que ahora se desvanecía en el aire, deslizándose con la misma fluidez que el viento. El silbido se convirtió en un lamento bajo, como si la sombra estuviera a punto de desaparecer, llevándose consigo la oscuridad misma. Fue entonces cuando Facundo sintió la necesidad de gritar, un grito que salía desde lo más profundo de su pecho, una liberación del miedo que lo había consumido. Se dejó llevar por ese impulso, su voz resonando en el campo, llenando el aire con una vibración tan intensa que la figura vaciló por un segundo. El silbido se interrumpió y Facundo aprovechó el momento de debilidad. «Basta». Su voz retumbó con fuerza, desafiando el poder de la sombra. El Silbón pareció titubear, su figura deformándose como si estuviera luchando contra algo invisible. El aire se volvió tenso, casi eléctrico, y Facundo sintió que estaba ganando algo, una batalla que antes parecía perdida. En ese instante, el Silbón se detuvo por completo, como si se hubiera rendido ante la fuerza de su voluntad. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se disuelve en la oscuridad de la noche. El silbido ya no estaba, y la presencia de la criatura desapareció por completo. Facundo se quedó allí, en el campo, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero con una sensación de alivio. No podía explicarlo, no podía comprender cómo había logrado detenerlo. Solo sabía que había enfrentado a la entidad y en ese momento el Silbón había retrocedido. El sol volvió a asomar por el horizonte, trayendo consigo la luz de un nuevo día. Facundo se quedó en el campo, mirando la oscuridad que comenzaba a disiparse, preguntándose si lo que había vivido era real o solo el reflejo de sus propios miedos. Pero algo en su interior le decía que lo había vencido. El terror que había gobernado su vida había llegado a su fin, al menos por ahora. Aunque no podía olvidar el silbido, ni los ojos amarillos que lo habían acechado, sabía que había tomado el control de su destino. Con el amanecer, comenzó a caminar de regreso a la casa, el peso de la noche anterior aún en su alma, pero con una fuerza nueva.
Ya no era el hombre que había temido salir en la oscuridad. Ahora sabía que enfrentarse al miedo era la única forma de liberarse de él.